Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. El tema del día de hoy es configuración de los reportes de vista previa que podemos obtener directamente de Opus desde nuestro módulo 1. Bueno, vamos a entrar como siempre a Opus módulo 1, que es el que estamos tomando como base para el desarrollo de estos temas. Nuevamente y como siempre, doble clic sobre la aplicación para ejecutar nuestro sistema, nuestra versión de Opus 2017. Nos lanza el slide de bienvenida y nuevamente seleccionamos nuestro esquema de seguridad, en mi caso, licencia Anywhere. Capturamos el correo al que está ligada mi licencia, capturo mi contraseña y listo. Se loguea hacia el servidor y ya estamos dentro de nuestro sistema Opus. Bueno, ya una vez que estamos aquí, permítanme comentarles, ya tengo una obra preparada, que es la misma que hemos venido utilizando en sesiones anteriores para poder darle continuidad a esta serie de sesiones de trabajo y sobre todo a los videos. Esta obra que tenemos aquí precargada, que ya preparé para este día, se llama Martes de Vista Previa. Vamos a abrirla. Y les decía, pues es exactamente la misma obrita que venimos utilizando en las sesiones previas. Es un pequeño presupuesto donde están la estructura del presupuesto y los catálogos de manera muy simple. En realidad, pues es básicamente para tener la misma secuencia de información que se ha venido presentando en sesiones previas. Para comenzar, algo importante antes de entrar directamente en la configuración de los reportes de vista previa, hay que recordar algunos parámetros fundamentales que debemos de tener en cuenta de los reportes de vista previa, y uno de ellos, que es muy importante, es la configuración de columnas. Recuerden que el esquema o el método de impresión que vamos a utilizar al usar la vista previa está basado en la filosofía lo que se ve se imprime, o como se diría en inglés, what you see is what you get, o lo que conocemos como we see we. Entonces, como es una condición de lo que se ve se imprime, de acuerdo a la condición o a la configuración que yo haya efectuado en mis columnas de cómo se visualizan en pantalla, eventualmente esa configuración aplicará a la condición de impresión que quiera resolver en mi reporte. Entonces, bueno, pues dicho lo anterior, podemos configurar ya sea las columnas, la condición de las columnas, títulos y el tipo de información que se va a mostrar, y de igual manera de los renglones en el caso del presupuesto. En el caso de los catálogos, bueno, pues no es posible configurar el esquema de renglones, porque los esquemas de renglones en el caso de un catálogo, todos los renglones son exactamente de la misma jerarquía, y en el caso del presupuesto pues vamos a tener diferentes jerarquías que van del capítulo, subcapítulo, conceptos, nivel 3, 4, etc. Entonces, bueno, pues el paso inicial de configurar de manera correcta una vista previa es configurar los formatos que van a presentar tanto las columnas como los renglones. Entonces, si podemos ir aquí en el menú de vista, nos vamos al formato de columnas. Aquí nosotros entramos a una caja de configuración donde nos permite modificar o adaptar las condiciones de cada una de las columnas, tanto de las columnas como de los renglones. Y reitero, este tema de renglones únicamente aplica para la hoja de presupuesto, que es donde los renglones pueden llegar a tener diferentes jerarquías, como pueden ser capítulos, subcapítulos, nivel 3, 4. Aquí nosotros podemos ir seleccionando el nivel y en la parte inferior nos da una vista previa de cómo se resuelve ese nivel. Por ejemplo, aquí en el caso de los subcapítulos están definidos por un fondo en gris, y noten que así es como se visualiza. La letra en color azul cielo, azul fuerte, azul como marino, pues. Y aquí el tipo de letra y el color de esa letra que va a estar
dentro, efectivamente es azul marino, dentro del el renglón. Reitero, lo podemos hacer para cada uno de los niveles, dependiendo el número de niveles que utilice mi presupuesto. Lo podríamos poner, no sé, incluso oblicuo, o en negritas oblicua, le damos a aceptar y a estas condiciones se irán aplicando a mi visualización del presupuesto. Esto tiene que ver con el tema de renglones. Y en el caso de las columnas, bueno, pues vamos a tener dos niveles de configuración que podemos hacer. Uno es con respecto al encabezado, es decir, al título de lo que se va a mostrar en pantalla. Por ejemplo, aquí yo tengo descripción y este título es el título de la columna. A su vez tenemos el título del encabezado. O sea, por ejemplo, si de pronto no quisiera que se llamara descripción como se llama la columna y yo le quisiera poner alcance detallado, podríamos poner este título. Este título es el que se va a mostrar en pantalla en el título de la columna y además se va a mostrar en el momento de la impresión como tal. Entonces, hacia dónde lo quiero, si lo quiero alineado hacia la izquierda, al centro o a la derecha, vamos a ponerlo, por ejemplo, al centro. El tipo de letra, ojo, aquí las fuentes que se muestran son fuentes que están precargadas en mi equipo a partir de Windows. Si yo tengo alguna biblioteca particular o especial de fuentes, pues si ya la tengo cargada en Windows son las que se van a mostrar. Si no, se muestran las básicas, las que vienen automáticamente precargadas dentro del propio Windows, ¿no? Aquí podríamos agarrar, no sé, alguna tipo Arial, por ejemplo, y ponerle que sea, pues, cursiva A9, aceptamos y ahí ya empezamos a ver el resultado de nuestra previsualización, ¿no? Ya cambiamos el título y cambiamos la condición de los renglones. Si yo quiero entrar al detalle particular y de un campo, puedo hacerlo utilizando aquí el comando vista, como ya lo hicimos, o simplemente dando doble clic en el título de la columna, en la sección del título, dando doble clic, nuevamente me lleva exactamente a la misma ventana de configuración y ahí, bueno, pues yo ya puedo seguir editando las características de mi columna. Otras características no nada más tienen que ver con el título o el encabezado de la columna, sino además con el detalle de la información que se va a mostrar dentro de esa columna, que va también de alinear la descripción a la izquierda, a la derecha, algún tipo de letra. A lo mejor quiero homologar el uso de letra y decir, bueno, también voy a utilizar la letra tipo Arial, aquí nada, déjenme ubicarla, semicomprimida, que le damos a aceptar. Si dentro de la descripción quiero poner algún fondo para resaltar la columna, a lo mejor me gustaría ponerle un tema, un gris, un sombreado gris. Aquí ya me va mostrando una pequeña prevista, una previsualización de cómo se resolvería mi columna, o incluso la podemos regresar a transparente. Si queremos poner algún formato, esto sobre todo va para columnas que pudieran ser tipo precio total, donde a lo mejor le puedo poner un inicio de campo, un signo de pesos o algún carácter particular, y un remate de información donde pudiera poner que sea moneda nacional, moneda extranjera, pesos, dólares. Digo, sobre todo va en el caso de campos que van orientados hacia la parte de importes o precios. En este caso, fíjense que en la columna descripción, al ser una columna que puede ser muy grande en la cantidad de información que puede almacenar, porque las descripciones pues, pueden ser muy largas, va a tener dos condiciones adicionales a las normales. Todas las columnas, por omisión, van a tener la condición de ser visible o ser imprimible. Esta condición es muy interesante en el manejo de la vista previa, porque yo puedo tener columnas que sean visibles,
pero que al momento de hacer un reporte, una impresión de la información que tengo en pantalla, no se muestren, que no sean imprimibles. Y viceversa, puedo tener algo que se imprima, que aparezca en el reporte, pero al momento de estar visualizando en pantalla la información, no esté disponible. Entonces, las condiciones que yo puedo aplicar para cada una de las columnas es si es visible o si es imprimible, pero adicionalmente vamos a configurar si queremos imprimir en párrafo. Como esta condición de impresión es como se ve se imprime, noten que en este momento, si yo quisiera imprimir la descripción del presupuesto a nivel del concepto limpieza, diría limpieza y desenraice a mano de terreno. Nada más, porque es lo que se alcanza a visualizar y eso es lo que se imprimiría en mi reporte. Pero yo sé que la descripción es muchísimo más amplia y quiero imprimir el detalle de todo lo que incluye el texto de la descripción. En ese caso selecciono que la impresión se haga en párrafo, es decir, que incluya todo el detalle que está dentro, aunque no se alcance a visualizar. Y de igual manera, si voy a imprimir todo el párrafo, pues aprovechando que ya estoy definiendo un tamaño de columna, en este tamaño de columna se incluya el total del texto de forma justificada, entonces también podemos iniciar la opción de imprimir en párrafo e imprimir justificado. Aquí podemos ir controlando el ancho de la columna, en este caso son 214 puntos. Este ancho lo puedo ir modificando de forma numérica o de forma gráfica. Simplemente me coloco mi cursor en las fronteras entre campos y ahí podemos hacer o más amplio o reducir el tamaño del campo en el que se muestra la información. Todo esto, reitero, es previo a la selección de una impresión, dado que toda esta configuración eventualmente aplicará en el reporte resultado de mi impresión. No me quiero pasar directo a la impresión, podríamos incluso aquí regresar al campo precio unitario y noten que en este momento pues no tiene una configuración ya un poquito de mejor presentación, ¿no? Aquí yo podría incluso agregar el signo de pesos al inicio y un remate que dijera moneda nacional. Vamos a poner ahí que sea moneda nacional, que tenga al inicio el símbolo de pesos, podremos poner el símbolo de euros o el que ustedes gusten, y esa condición eventualmente aplica en la vista y se mostrará también en la impresión previa de mi reporte cuando yo lo solicite de esa manera. Esta configuración que estamos nosotros desarrollando, esta configuración se puede transferir entre reportes, entre obras. Si yo esta configuración o tengo ya una configuración en una obra donde ya le puse títulos, ya puse tipos de letra, tamaños, etcétera. Si esto yo lo quiero aplicar en otra obra, o de otra obra, mejor dicho, de otra obra a mi obra nueva, pues podríamos utilizar la opción cargar formato. Ahí me abre todo el listado de obras al que yo he tenido acceso o que he abierto recientemente, y si no pasa nada, podríamos ir y buscar exactamente la ubicación de la obra que quiero tomar como modelo para aplicar la condición de configuración a mi obra, y simplemente lo tendríamos que seleccionar para que el formato de la obra que tenemos como base o como modelo se aplique a mi obra nueva. Reitero, todo esto tiene que ver con la configuración de columnas, pero eventualmente esta configuración se mostrará en mis reportes de vista previa. Esta misma configuración que acabo de aplicar para las columnas del presupuesto aplica de manera idéntica para cualquier vista que yo esté configurando. Dígase el catálogo de materiales, podemos configurar las columnas del catálogo de materiales,
podemos modificar el tipo de letra, la visualización, etcétera, y esto lo vamos a hacer por cada una de las columnas, es decir, que cada una se puede configurar de manera particular, tomando en cuenta que la suma de todas estas configuraciones está dentro de la configuración de la obra. Esto tiene que ver porque la configuración que tú aplicas a las columnas es la que vas a obtener en tus reportes de vista previa. En el reporte, si tú colocaste que la letra del campo sea oblicua o que esté sesgada, bueno, pues así se va a mostrar. Si tú seleccionaste que sea un tipo de letra en negritas y resaltado a cierto tamaño de letra, así se va a obtener el reporte. Si tú colocaste un signo de pesos y un remate dentro de la columna, así vas a obtener el reporte. Esto es preparando a que el reporte salga con las condiciones que tú necesitas. Si al armar el presupuesto tengo minúsculas y mayúsculas, ¿cómo las obtengo todas en mayúsculas? En el reporte no se va a poder directamente porque tú estás tomando, el reporte es una condición de cómo se ve y cómo se ve está en minúsculas. Si lo que tú quisieras es mandarlas a mayúsculas, creo que podríamos hacer un truco, pero sería más un truco, José Luis, de mandar todas las descripciones a través de la liga con Office, mandarlas a Excel, en Excel utilizar la propia herramienta de migrar mayúsculas a minúsculas o viceversa, y regresar en la liga con Office, hacer que el campo descripción quedara ligado en entrada y salida, y así regresar las descripciones en mayúsculas. Aquí Manuel nos apoya con la función upper, exactamente, pero tendríamos que utilizar la herramienta de la liga con Office y dejar los campos ligados en forma de entrada y salida para que las modificaciones que hagas en la hoja de cálculo eventualmente se sincronicen con la información de la página o de la hoja de presupuesto, del presupuesto programable. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario? Algo importante de comentar es que los reportes de vista previa están orientados dependiendo de la vista que tenemos en pantalla. No olvidemos que nosotros tenemos nuestro vista, se llama presupuesto programable. Entonces, dentro de esta vista de presupuesto programable van a estar relacionados los reportes del presupuesto y los reportes del programa de obra, solo que habrá que interpretar qué estoy viendo. Estoy viendo el presupuesto como tal, únicamente columnas relacionadas con el presupuesto. El reporte que obtengamos o los reportes que nos va a poder ofrecer el sistema están relacionados con el presupuesto. Pero si ya iniciamos la parte de programación, o sea, si ya estamos visualizando el diagrama de Gantt, en ese caso los reportes pueden ser del programa de obra. Decía yo, bueno, los reportes pues dependerá de lo que estemos visualizando, es lo que vamos a imprimir. Entonces, si estoy hablando del puro presupuesto, únicamente columnas que estén relacionadas con el presupuesto. Si estoy visualizando el programa de obra, en ese caso, pues obtendremos reportes que estén relacionados con el programa de obra y con fechas y con periodos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es bien importante porque dentro de algunas vistas coexisten, como es el caso del presupuesto programable, dos tipos de reporte que dependerá de lo que estemos visualizando, es lo que vamos a imprimir. ¿Ok? Bueno, ya configuramos las columnas, ya configuramos los títulos y el contenido de las columnas, ya especificamos tipos de letra, ya especificamos si lleva o no algún relleno el campo, o si lleva alguna condición particular de un signo de pesos o de un remate, con algún texto, con alguna configuración particular. Si ya en este momento lo que necesitamos es proceder a la impresión, pues primero que todo hay que decidir qué tipo de impresión vamos a desarrollar. Entonces nos vamos a ir aquí a las opciones de informes, y en informes vamos a tener dos opciones básicamente.
vista preliminar e impresión rápida. Si seleccionamos impresión rápida sin tener una previsualización de lo que vamos a imprimir, la impresión se manda directo a al scooter, a la salida de la impresora, y yo no podría controlar exactamente o tener una previsualización de lo que se va a imprimir. Es sumamente recomendable que antes de utilizar la impresión rápida, pues tomemos como primera opción una vista preliminar de lo que vamos a imprimir. Entonces damos un clic aquí en vista preliminar y, ojo, de acuerdo al tipo de vista que tenemos en este momento, listo. Cuando solicitamos la vista previa, nos aparece este primer cuadro de configuración, e incluso, por ejemplo, aquí del presupuesto podríamos tener diferentes tipos de reportes que podrían ir directamente del presupuesto, sacar un presupuesto exclusivamente de la mano de obra, el listado de los precios unitarios, el detalle ya de los análisis de precios unitarios que participan en mi presupuesto, o esos mismos precios unitarios pero en forma explotada. Si notan, cada que yo selecciono un tipo de reporte, en la parte inferior cambian las opciones del propio reporte. Si yo selecciono el presupuesto, voy a tener un grupo de opciones que van a configurar el presupuesto. Si selecciono los precios unitarios, estas se modifican porque las condiciones de impresión del análisis de precios unitarios son diferentes a las que tenemos para el presupuesto. Aquí ya parece que ya se silenciaron. Gerardo, tengo una pregunta. Al restablecer el formato, ¿se regresan los formatos de la columna establecidos por Opus? Exactamente, así es. ¿Se oye mal? Ok, sí, ya era un compañero que se llama César, que tenía el micrófono abierto y hacía un poquito de interferencia. Ok, bueno, entonces dependiendo del tipo de reporte que yo seleccione, es las opciones que me van a aparecer. Tomamos el presupuesto y aquí incluso podemos tener un rango de impresión completo o seleccionado. Ojo, previo a seleccionar mi vista previa, yo puedo hacer una selección de grupo. Es decir, mira, quiero imprimir los preliminares, y tomando, si fuera un rango, podría tomar la tecla Shift del teclado y marcar un rango, secuencia, un rango del presupuesto. Si fuera un rango discontinuo, podríamos utilizar también la tecla Control y entonces marcar en rangos discontinuos una selección. Esto ya tiene que ver con condiciones del propio Windows. Yo puedo marcar varios, y en mi vista previa pues podríamos seleccionar que sea una impresión completo o de un rango seleccionado, imprimir tal y como se ve en la hoja, sin importar si los agrupadores están colapsados o se muestran. Si los precios los queremos imprimir a costo directo, a precio unitario o a precio unitario más el impuesto. Si es con impuesto, el impuesto total al precio unitario, o únicamente que aplique al tema de los materiales. Si yo quiero imprimir a costo directo, también podría hacer una suma final de los sobrecostos, es decir, que no se aplique el indirecto, el financiamiento de manera individual a cada uno de los conceptos, que en la impresión me aparezca cada concepto a costo directo, y al final tener una suma total de los indirectos. Todas estas opciones pues son muy variadas, dependerá de la condición de impresión que ustedes requieran. Reitero, además de que cada una de las opciones de impresión tiene sus propias configuraciones, y aquí cambiamos análisis de precio unitario, pues igual podemos imprimir todos los precios, algún rango seleccionado, si queremos imprimir con impuesto, si queremos imprimir a precio unitario, el impuesto en los materiales únicamente, en todo. Si queremos desglosar la mano de obra para que no nada más aparezcan las cuadrillas, sino los componentes de cuadrilla, etcétera, etcétera, etcétera. Reitero, cada reporte va a tener su propia condición. Me regreso aquí al del presupuesto para tener uno muy rápido, de acuerdo a lo que configuramos, que sea completo, que sea precio unitario,
El título del reporte, aquí por omisión me pone que sea presupuesto, le podríamos poner catálogo de conceptos o el título o el texto que quieran. Más adelante vamos a ver de qué va este tema el encabezado y el tipo de impresora que vamos a utilizar. Bueno, aquí me muestra las impresoras que previamente puedo tener configuradas y además podemos configurar la orientación de la página, si la queremos en formato vertical o en un formato horizontal, el tamaño o el tipo de papel en el que vamos a depositar nuestro reporte, que pudiera ir del orden de tipo carta, tipo legal, ejecutivo, alguno particular. Ojo, estos formatos de papel que me muestra dependen del tipo de impresora que estoy solicitando. Si por ahí ustedes tienen un plotter, por ejemplo, un plotter que les permita imprimir en tamaños fuera de los que de cierta manera podrían decirse cotidianos o comunes y normales, carta, legal, A4, etcétera, y tuvieran algún plotter que les permita hacer una impresión fuera de estos, bueno, también lo pueden seleccionar. En este caso establecemos que sea estándar en PDF, damos a aceptar y en respuesta tenemos nuestro reporte exactamente con la condición del tipo de letra, de tamaño de letra y la configuración que aplicamos para nuestro reporte. ¿Cómo podemos configurar el ancho de columnas? A mayor tamaño es por tanteo. En este caso sí, Fernando, sería un poquito por tanteo, porque dependerá del tamaño del papel que tú selecciones o el tipo de papel en el que vas a imprimir, pues del tamaño que te pueda resolver. Ojo, esta es una previsualización de lo que voy a imprimir, pero todavía es susceptible de hacerle ciertas modificaciones, ciertas adaptaciones. Aquí, por ejemplo, podríamos ampliar el tamaño del margen en la parte superior, los laterales, podríamos irlos ajustando. Esto todavía lo puedo modificar sin que esté directamente ya en un proceso de impresión. Podríamos cambiar la visualización a múltiples páginas. Bueno, en este caso el reporte es únicamente de 2 hojas, pero si fuera más de 2 hojas podríamos visualizar una hoja sencilla, cambiar el zoom de visualización de mi reporte para poderlo tener aún mayor detalle o poder visualizar un mejor detalle. Esto es una vista previa que es configurable, por lo tanto podríamos aplicar algún color de fondo a la hoja. No es recomendable porque eventualmente, pues miren lo que va a pasar ahí. Si tomamos un gris, pues toda la hoja se hace gris, y si están imprimiendo en una impresora blanco y negro que no sea electrónica, pues ahí se puede llevar parte de el tóner de la impresora. Pero lo que sí podríamos hacer también, bastante interesante, es poner una marca de agua, una filigrana que aplicara sobre las hojas. Oye, resulta que este reporte del presupuesto que estoy definiendo en este momento, pues le quiero poner el texto. Aquí puedo escribir el texto que yo quiera, ya vienen algunos precargados. Este informe es confidencial, se me muestra que se va a aplicar el texto confidencial. Incluso le podríamos ampliar el tamaño para que sea más grande, si lo queremos en negritas, si lo queremos en cursiva, el tipo de letra que queremos aplicar. Bueno, pues esa símbolo está confidencial. El nivel de transparencia para que no haga contraste con los datos, si lo queremos en todas las hojas o simplemente en alguna de ellas, si lo queremos de frente a los datos o detrás de los datos. Y una vez que configuramos esto, incluso también podríamos aplicar una imagen. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero aplicar dentro de mi reporte el logotipo de la empresa. A mí me gustaría poner, por ejemplo, aquí el logotipo de Opus 17. Voy a quitar el texto, a lo mejor ya no va el texto. Ahora quiero poner una imagen. Quiero nada más poner una imagen. Igual vamos a medir el nivel de transparencia para que no haga contraste con los datos o no oculte los datos. Y la podemos ampliar, la podemos recortar,
La podemos poner al centro, a la izquierda, a la derecha, la podemos ir ahí acomodando exactamente. O si le pido que la distribuya, bueno, pues la va a estar repitiendo en todos de acuerdo al tamaño que estemos definiendo, ¿no? Aquí vamos a ponerla al centro, le damos a aceptar y bueno, esto ya si se imprimiría, noten ustedes, queda como un fondo, una marca de agua dentro de mi reporte y bueno, pues ahí ya lo vamos a repetir en todas las hojas. Pueden ser textos, pueden ser imágenes e incluso algo bien interesante es que antes de esto mandarlo a una impresión ya sea digital o física, también podríamos convertirlo en otro tipo de archivos. Podríamos exportar esta información hacia archivos tipo HTML, XLS, XLSX, como un texto o como una imagen. Es decir, si esto ya como reporte, ojo, como reporte yo lo quiero enviar hacia un archivo de Excel, pues simplemente seleccionamos la extensión, configuramos algunas condiciones. En el caso de ser un XLS, bueno, pues todo lo quiero en un fichero simple, es decir, en un mismo libro de Excel. Le vamos a poner nombre a las hojas, le podemos poner presupuesto. El modo de exportación de los datos como valor o como texto, evidentemente como llevamos números, es mejor exportarlo como valor. Que exporte los hipervínculos si es que llegara a haber alguno, aceptamos, proponemos un nombre de mi reporte de presupuesto, guardamos y eventualmente abrimos ese reporte y aquí ya nos muestra el resultado. Déjenme aquí pasarlo, lo tenía en la otra hoja. El resultado de ese reporte, ya como una hoja de cálculo, ya nos manda los datos, la hoja se llama presupuesto y todo incluido en una hoja de cálculo. Esto evidentemente ya es mandar la información como reporte, no como los datos, sino ya el resultado del reporte lo puedo mandar a Excel, ¿no? Igual, aquí está la lista de los que invitamos el día de hoy, lo tenía en Excel. Igual lo podría mandar a PDF, lo podría mandar como imagen o a XLSX, ¿no? Ya dependerá de las opciones que ustedes decidan para la exportación del reporte. Si ya esto lo que se necesita pues, es directamente mandarlo a imprimir, pues seleccionamos la primera opción que es imprimir y ya dependiendo del tipo de impresora que tengamos configurado, pues es al que se va a ir ya, si es un PDF, pues a una impresión electrónica. Si es una impresora física, pues eventualmente a una impresión en papel. Decía que es muy importante saber qué vamos a imprimir. Si estamos en el presupuesto, las opciones tenían que ver con el presupuesto. Si en este caso hacemos visible las opciones del programa de obra, incluso presentamos, no sé, los montos dentro de las barras de duración de mi programa de obra, los informes de vista previa cambian, evidentemente. Ahora es un reporte de impresión de programa de obra, donde incluso podemos definir si vamos a imprimir rangos entre fechas, algún periodo particular, si vamos a acumular la suma de importes. Ojo, solamente podemos acumular importes, porque podríamos imprimir cantidades o porcentajes, pero al ser porcentajes de diferentes unidades no se pueden acumular, únicamente podemos acumular montos. En este caso aquí dice los totales por montos, acumulados por hoja, etcétera. Aceptamos. Y ahora el resultado de la impresión evidentemente me va a bueno, aquí incluso me dice que por la configuración del ancho de la hoja que tenemos predefinida no alcanza a entrar el reporte en una hoja simple. Vamos a ver el resultado. Eventualmente pues, lo que me está indicando es que esta hoja, al ser vertical, no me permite visualizar de manera completa la información que yo necesito. Nada más sencillo que regresar, vista previa, cambiamos la configuración de la hoja hacia una que sea horizontal,
aceptamos, y en este caso ya no nos sale esa alerta, esa alarma de que no cabe nuestro reporte. Ya entra el reporte dentro de las condiciones que podemos imprimir, y bueno, pues aquí ya empezamos nosotros a visualizar el resultado de nuestra impresión con los totales por periodo, los totales por hoja. Eventualmente habría que ir acomodando la información o el tamaño de las hojas de acuerdo a lo que vamos a requerir. Las funciones son exactamente las mismas que tenemos en cualquier reporte. Podemos poner filigranas, exportar Excel, visualizar multihoja, etcétera, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, las mismas opciones para cualquier reporte de vista previa. Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a la configuración del reporte? Los leo, les voy a dar unos minutitos para poderles leer cualquier duda que se presente hasta este momento. Ok, bueno, entonces regresando al tema, regresando al cómo resolver nuestros reportes de previsualización, cuando estamos seleccionando la vista previa, aquí nos pide seleccionar un tipo de encabezado y pie de página. Al resolverlo, los reportes de vista previa vienen preconfigurados con un encabezado precargado, que es este que estamos visualizando en este momento. Ese encabezado, bueno, pues ya viene preconfigurado, viene por omisión dentro de los reportes de Opus. Los encabezados ya vienen precargados, pero podemos configurar los propios. Dentro de las opciones de vista previa vamos a encontrar la herramienta de configuración de encabezado y pie de página. Esta herramienta por omisión viene precargada con este estándar que acabamos de visualizar. Sin embargo, podemos generar nuevos a partir de este formato base, de este formato general. Lo primero que vamos a hacer para no editar el estándar es generar una copia de este propio encabezado estándar. Le generamos una copia dentro de nuestros encabezados, y una vez que tenemos nuestra copia, vamos a poderla renombrar primero. En este caso le quiero poner encabezado martes. Cambia el nombre. Ahora vamos a modificar las condiciones de ese reporte. Entonces lo que vamos a pedirle es editar. Seleccionado el encabezado martes, damos clic en editar y vamos a acceder a un diseñador de encabezados y pies de página. Tanto el encabezado como el pie de página pueden editarse. Lo primero que voy a hacer para poder diseñar mi propio encabezado, pues es seleccionar todos los elementos que ya vienen precargados y simplemente le vamos a dar suprimir o eliminar para poder tener un lienzo totalmente en blanco, un lienzo para poder decidir y diseñar mi propio encabezado y mi propio pie de página. Aquí en este diseñador lo importante es que podamos definir que vamos a tener herramientas que me van a permitir incorporar información fuera de Opus, que las tenemos del lado izquierdo. Si es que queremos incorporar etiquetas, imágenes o información que esté externa a la información que ya previamente está dentro de Opus, y vamos a tener la información del propio Opus a partir de los campos. Aquí ya tenemos todos los campos que contienen la información ya capturada dentro del propio Opus. Por ejemplo, si yo lo que necesito para empezar mi diseño de mi encabezado es poner el logotipo de mi empresa, pues lo primero que vamos a tomar es una caja de imagen. Simplemente le damos un clic, arrastramos hacia ya sea el encabezado o el pie de página, depende de donde nosotros lo queramos. Incluso fíjense cómo al pasar por la zona de detalle bloquea, me manda ahí un símbolo de prohibido, porque aquí yo no puedo hacer modificaciones, dado que en esta sección
es donde se va a depositar la información del reporte. Entonces yo puedo especificar el tamaño que quiero dentro del encabezado. Igual puedo hacerlo con el margen, ya sea lateral o el margen superior del encabezado. Puedo controlar el ancho o el alto de este encabezado o del pie de página. De igual manera podemos controlar el tamaño del pie de página, si lo queremos más pequeño, más amplio. Evidentemente, entre más amplio sea el encabezado y el pie de página, pues la sección de detalles se va a ver afectada, va a verse reducida en tamaño. Vamos a meter nuestra caja de imagen. En la parte superior de la caja de imagen tenemos esta pequeña cabeza de flecha que me permite acceder a las propiedades de mi caja de imagen y poder seleccionar la imagen, cualquiera que ésta sea, TIFF, GIF, JPG, el formato que ustedes me digan, es susceptible de poderlo vincular. Por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar el logotipo de Ecosoft. La previsualización me muestra que es una imagen que de manera natural es más grande que el tamaño de la sección que yo definí para esta imagen. Pero también tenemos aquí un comando de visualización que me permite estirar la imagen y ajustarla exactamente al tamaño del campo que yo especifiqué. Podríamos también traer una imagen que estuviera en una URL o algún enlace de datos. Una vez ya definida la imagen que es estirada, pues podemos estar ajustando el tamaño a partir de estos bordes que están en los laterales o en las esquinas de mi elemento caja de imagen. De esa manera podemos vincular todas las imágenes, reitero, del tipo que ustedes gusten, TIFF, GIF, JPG, del que sea. Si ahora lo que necesito es un texto, pues podemos traer el elemento etiqueta y aquí poner exactamente el texto que a mí me guste o el texto que yo necesite. Presentación de los martes de Opus 17. Este texto lo puedo editar, puedo controlar también el tipo de letra, puedo controlar el tamaño. Decir, mira, pues este lo quiero en Allegri, aquí esta letra está bastante simpática, la quiero en negritas, la quiero subrayado, lo quiero en un tipo de letra en color rojo o en color amarillo. Bueno, ahí no se alcanza a notar el amarillo, vamos a poner un azul y lo quiero colocar ahí incluso alineado con la hoja. Si estos dos elementos yo quiero que formen un solo bloque y que cuando yo mueva la caja de imagen de manera síncrona también se mueva el texto, pues lo que puedo hacer es generar un panel y dentro de ese panel colocar mis elementos. Aquí en el panel lo puedo hacer un poquito más grande, vamos a colocar tanto la imagen como el texto. Esto implica que cuando yo mueva el bloque se mueva en un solo movimiento tanto el texto como la etiqueta. Para esto me van a servir los paneles o los bloques para poder generar grupos de información y poder ahí moverlos de manera en conjunto, ¿no? Poderlos hacer en conjunto. Ahora, si también lo que necesito es incluir algún texto que ya viene por omisión dentro de Opus, podríamos imprimirlo tomando los datos que vienen de los listados de campo. Aquí, por ejemplo, yo voy a tomar el nombre de la obra, voy a buscar aquí el campo obra nombre y para poderlo incluir en mi encabezado, pues simplemente lo arrastro y nuevamente ajustamos el tamaño, el tipo de letra que vamos a utilizar, la queremos en Arial, lo queremos a 14 para que sea un texto bastante grande, en negritas y lo queremos incluso subrayado, ¿no? Así de esa manera lo necesitamos
Y en el pie de página, de página vamos a poner la información de la página. Entonces tomamos aquí página info. Aquí también podemos configurar qué tipo de información vamos a seleccionar. Si queremos el número de página, el número total, lo queremos en mayúsculas, en minúsculas, en romano. Entonces yo quiero nada más el número de página, que me vaya paginando. Si es la página 1, 2, 3, etcétera. También podemos configurar el tipo de tamaño de letra, color, etcétera. Una vez que yo hago toda esta configuración, guardo mis cambios para que no pierda todo eso, esta configuración que acabo de hacer, y podríamos incluso previsualizar cómo quedaría mi encabezado. Aquí ya veo la imagen, el texto y el nombre de la obra, y en la parte inferior el número de página que se va a incluir. El panel sirve para mover bloques de información, es correcto, así es. El panel para eso me va a permitir generar un bloque que se pueda mover en conjunto, ahí poder poner varias imágenes o varios textos, y bueno, para no tener que estar moviendo uno a uno, poderlo mover en bloque como tal. Ok, una vez que tenemos guardados nuestros cambios y que incluso ya vimos nuestra previsualización, simplemente cerramos nuestro diseñador. ¿Deseas guardar los cambios? Sí. Tenemos nuestro encabezado de martes. Es más, si en este momento yo quisiera que todos ustedes tuvieran este mismo encabezado, pues les podría exportar este archivo y va a tener una extensión encabezado. Es más, lo podríamos compartir a partir de un Google Drive o de un Dropbox. Ahí lo ponemos, y sin necesidad de estarlos enviando por correo electrónico o por algún medio magnético, podríamos compartir todos nuestros encabezados. Imagínense que tienen empresas que tienen sucursales o tienen oficinas satélite, además de la oficina central. Pues nada más sencillo que poner una unidad compartida, un Dropbox que ni siquiera sea de costo, un Google Drive, y poder ahí compartir los encabezados y pies de página que vamos a utilizar. Reitero, simplemente aparecería con este nombre, que yo le puedo cambiar el nombre, pues decir, este es el encabezado 1, guardamos. Y si quisiera leerlo, bueno, pues de igual manera le damos aquí importar, especificamos la ruta y ahí podemos leer los encabezados. Imprimir, sí, exacto. Ojo, eso es a lo que vamos, Lore. Una vez que ya los tengo, también lo puedo predeterminar, decir, mira, todos los reportes, tanto de presupuesto, precios unitarios, programa, explosión, quiero que se impriman con el encabezado martes. Bueno, ese lo voy a poner entonces como predeterminado. Cerramos. Y si yo quiero hacer la impresión del presupuesto, nuevamente le damos vista previa. Y aquí vamos a poder seleccionar que sea utilizando el encabezado martes para el presupuesto. Aceptamos. Y ahí está nuestro reporte de presupuesto, tomando como base nuestro encabezado martes, numerado en la parte inferior, y el encabezado se repite por hoja. Ah, perfecto. Ahora quiero los análisis de precios unitarios. Vista previa, análisis de precios unitarios, toma el encabezado martes. Aceptamos y ahí están, ¿no? Todas las hojas van a tener exactamente la misma condición, la numeración, el encabezado va por hoja, y ahí lo podemos aplicar. Las herramientas de configuración del reporte son las mismas, no cambian, las podemos utilizar, las que ya habíamos platicado, y podemos generar cuantos encabezados nosotros necesitemos para la explosión, para el presupuesto, programas, etcétera, 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 etcétera. Pues generar realmente un encabezado es muy parecido a generar una slide, una hoja de PowerPoint. Realmente es ir haciendo un diseño, básicamente tomando imágenes y textos.
y lo podemos compartir, es decir, todo lo que yo diseño lo puedo compartir utilizando las herramientas de exportación e importación y predeterminándolo, ¿no? Aquí puedo generar nuevamente una copia de este para tomarlo como base y generar nuevos, y puedo crear un número infinito de encabezados o pies de página, bueno, porque en realidad pues van en el mismo diseño, tanto el encabezado como el pie de página, y puedo generar cuantos yo quiera sin ningún problema. Bueno, con esto estaríamos concluyendo la sesión de trabajo del día de hoy. Y todo bien, no hay dudas, buen tema, esa es la idea. Este tipo de formatos se ajusta el encabezado y el pie al formato, si es vertical o horizontal. Exactamente, es correcto, se ajusta de manera automática. ¿Cómo puedo reutilizar el pie de página de todos mis proyectos? Es decir, ponerlo por default. Bueno, lo compartes, tendrías que ir compartiendo uno y ponerlo predeterminado. Por eso les daba a Mauricio la opción de tenerlo almacenado en una unidad lógica, como un Dropbox, como un Google Drive, para que pueda compartirse sin necesidad de estar enviando y recibiendo correos electrónicos, sino que la misma unidad lógica, la misma nube donde almacenas información, pues te permite estar sincronizando esta información. En esta versión hay que guardar un encabezado para la presentación vertical. No, el mismo encabezado te funciona. Aquí podemos darle vista preliminar, martes, ahora lo quiero en horizontal, aceptar, y toma el mismo encabezado y lo ajusta para que ahora sea en formato horizontal. En realidad el encabezado es un diseño que tú vas a determinar. Eventualmente, si se ajusta el diseño es muy grande, pues, y lo haces para un vertical, pues, eventualmente va a ajustarse, pero va a quedar muy amontonado, ¿no? Entonces sí, valdría la pena ahí nada más tomar en cuenta eso, ¿no? Si es algo que va a tener mucha información, pues si lo mandes a un vertical, a un horizontal, porque pues ahí se va a amontonar la información. ¿Hay alguna forma de que la configuración que se realiza en la vista previa sustituya los encabezados del explorador? No, Luis. Los reportes, el administrador de reportes es una tecnología o es un método diferente. No están ligados, están por separado. No exactamente van a ser las mismas opciones. Tendríamos que diseñar el reporte en el explorador de reportes. En la previsualización de los programas ya es posible ajustar el ancho de las columnas. En la previsualización no, lo ajustas previo a generar tu vista previa. Les recuerdo, todos estos videos, estas sesiones se están grabando, se están subiendo a nuestro canal de Opus TV, en la página, en el fanpage de Opus, para que ahí los puedan visualizar y también los puedan descargar eventualmente, ya sea desde YouTube o desde el propio Face, o directamente desde la página de Ecosoft. También están disponibles para que los puedan descargar. Entre más sea la participación, pues más enriquecido podrá ir el video. Muy bien, pues si no hay más dudas, de mi parte sería todo. Es un gusto, como siempre, poder contar con su participación en estos martes de especialización de Opus, y poder ir... Sí, la idea es tener todo el conocimiento para que ustedes puedan explotar de mejor manera Opus, y bueno, pues tengan la manera de poderlo aprovechar. Claro que sí, Pablo, vamos a tener alguna sesión directamente de la liga con Office, es bastante interesante. Podemos preparar algo al respecto, Julio, también de la programación, programa de obra. Claro que sí, es un gusto contar con la participación de todos ustedes. La verdad es que algunos ya los empiezo a conocer porque ya hemos estado interactuando en varias martes de Opus, y pues nada, es un gusto como siempre estar con ustedes. Gracias por la invitación y nos envíes ya que, ok, sí, vamos, gracias a ustedes. Nos escuchamos en una próxima sesión. Muchísimas gracias por participar.
Si les gustan, pues inviten a sus conocidos para poder enriquecer cada vez más esta comunidad de los martes de especialización de Opus. Creo que son bastante provechosos, son bastante interesantes, y sobre todo con su participación, porque al final las dudas de cómo utilizarlo y cómo sacar el mejor provecho pues están de ustedes hacia con nosotros, ya que pues ustedes son los que se enfrentan en el día a día a algunos retos que podemos mostrarles aquí cómo resolverlos. Nuevamente gracias y nos escuchamos en un próximo martes de Opus.